Bueno, chicos, vamos a empezar a ver el ángulo de referencia. El ángulo de referencia y las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Vamos rapidito a esto para no hacerlo tan largo. Vamos a tener ahora dos ángulos. El ángulo normal, ¿sí? En posición normal, que ya lo manejamos en el video anterior, es el ángulo que va desde el eje X, desde el lado X, y se mueve en contra de las manecillas del reloj para acá. Y va formando, ¿sí? Junto con el eje X a donde quedes, un ángulo normal. ¿Qué es el ángulo de referencia? Este es nuevo y ahora lo vamos a manejar con un ángulo y le vamos a poner una R. El ángulo normal va a ser un ángulo normal sin nada, sin letra. Este ángulo está dentro del triángulo y es referencia para formar las funciones trigonométricas en cada cuadrante. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a establecer las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Entonces nosotros vamos a ir formando triángulos rectángulos en cada cuadrante para de ahí nosotros establecer las funciones trigonométricas. Entonces aquí hay una problemática que se nos va a presentar. Si tú observas aquí esta imagen que pongo, este desplazamiento es el ángulo normal. Hago un triángulo rectángulo, aquí hay 90 grados, ¿sí? Pero el ángulo que queda dentro del triángulo, este ángulo, a ese se le va a llamar ángulo de referencia. No son los mismos, mira. Y ahorita que haga la otra situación, lo vas a entender mejor. Entonces, el ángulo normal y ángulo de referencia. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? Yo aquí iba a empezar, pero mejor me detuve para explicarlo mejor. A ver. Mira, en un plano cartesiano vas a manejar diferentes coordenadas. Yo voy a empezar en esta, voy a empezar a graficar la coordenada 5,6. Estamos en el cuadrante 1. Entonces, para graficar la coordenada 5,6, el primer valor es de la X, el segundo es de la Y. Aquí yo empecé, te digo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí queda. Esta es la coordenada. Desde primaria te enseñan a poner los puntitos. ¿Qué es lo nuevo ahorita? Tú vas a unir desde el centro de mi plano cartesiano hasta la coordenada que tengas, lo vas a unir con una línea. Y esta línea le vas a asignar una letra R. Esta letra R quiere decir distancia radial. Es la distancia que hay del centro hacia la coordenada. Esta distancia, al ser distancia, siempre va a ser positiva. Las distancias no son negativas. No se puede recorrer menos 3 metros, menos 4 metros. Es una distancia de aquí a aquí. Bueno, ¿y eso para qué, maestro? Bueno, para yo formar con los ejes de mi plano cartesiano, formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que de aquí avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es lo mismo que el eje. Y de en la parte de abajo del triángulo, en la base, también avanzó 5. Y aquí se puede ver que es un triángulo rectángulo que hay 90 grados. Este es de 90. ¿Qué onda con esto entonces? Ah, bueno, si yo aplico lo de la etapa anterior, aquí estaría un ángulo. Este sería su cateto opuesto. Este sería su cateto adyacente. Y este sería su hipotenusa. Ok, sí, profe, ok, ya le entendí. Entonces viene aquí una cuestión bien importante. ¿Qué movimiento se realizó aquí o sobre qué eje? Se hizo sobre el eje Y. Entonces el cateto opuesto ahora pasa a ser Y. Y el cateto adyacente se hizo el movimiento en X. Ahora pasa a ser X. Y la hipotenusa es la distancia que hay de aquí a aquí, que era la R. Entonces ahora las funciones trigonométricas se van a formar con la hipotenusa, ahora va a ser R. El cateto opuesto ahora es Y. Y el cateto adyacente es una X. ¿Qué pasa con esto? Que ahora mis funciones trigonométricas van a cambiar. Por ejemplo, si yo quiero sacar seno del ángulo, ahora voy a tener que sacarlo dividiendo cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora vamos a transformarlo en Y sobre R. Es solamente para poder trabajarlo en el plano cartesiano. Sigue siendo cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Esta es la etapa 4. Mezclarlo con el plano cartesiano. Si tú te fijas que está aquí, es el ángulo
que hay la distancia de aquí a acá, pero también es el ángulo que está dentro del plano cartesiano. Entonces, este también es ángulo de referencia. Ah, está medio extraño. Sí, yo lo entiendo. Vamos a ver si con este lo podemos ubicar mejor. Ahorita te paso las fórmulas y cómo nos quedarán las funciones trigonométricas. Con estos dos me vas a entender mejor, creo yo. Si graficamos la coordenada menos 4, 6, nos quedaría 1, 2, 3, 4. Acuérdate que para acá es x negativa. 1, 2, 3, 4. Y el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestra ubicación quedaría aquí. Ahí está nuestra coordenada. Trazo mi distancia radial. Aquí está. Este es mi R. Trazo mi triángulo rectángulo. Siempre para el eje X. Aquí está de 90. Y me queda ahora que aquí hay un desplazamiento de 6. Y acá me queda negativo. Me queda menos 4. Mi ángulo está aquí, fíjate, el ángulo del triángulo es este, pero si tú lo tomas, voy a marcarlo con rojo para que me entiendas, si lo tomas de aquí hasta acá, este es el ángulo real, de aquí hasta acá, mira, obsérvalo, de aquí hasta acá es el ángulo real, pero esta parte que está aquí, ese es el ángulo de referencia. Ese es el ángulo. Acá quedó igual en el cuadrante 1. Acá queda de esta manera. Bueno, ¿y qué pasa entonces aquí? Que si nosotros queremos sacar seno del ángulo, seno del ángulo es igual. Seno del ángulo cateto opuesto sería y sobre r. Y ahora, si quieres sacar coseno, tendrías que dividir cateto adyacente, y aquí viene una cuestión, que la x es negativa. Ok, ¿a qué va a querer decir ahora? Que nuestras funciones trigonométricas van a tener signos de acuerdo al cuadrante en que esté, de acuerdo a lo que esté interviniendo de la x negativa o la y positiva, o en este cuadrante que estamos acá en el 3, por ejemplo, intervendrían, por ejemplo, la coordenada menos 6,3. Yo estoy haciendo todo amontonado, pero vamos con pausa. Menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí quedaría con el menos 3. 1, 2, 3. Aquí. Trazo mi distancia radial. Sí, más o menos ahí. Ahí está. Trazo mi triángulo rectángulo. Sí. Y aquí también te puedes dar cuenta, un poquito, que aquí adentro está mi ángulo R. Y mi ángulo real sería de aquí, el movimiento de aquí hasta acá. De aquí hasta acá es el ángulo normal, o sea, entiéndase, hasta acá llegó el movimiento. Déjame hacerlo un poquito más para acá. Llegó el movimiento, pero solamente este cachito es el ángulo de referencia. Para este cuadrante, si te fijas, el movimiento que se hizo fue en la x negativa y el movimiento que se hizo fue para abajo de la y negativa. Entonces, cuando tú quieres hacer seno, es cateto opuesto, sería menos y sobre r. El coseno también afectaría en el momento en que quedaría menos x entre r. Y aquí viene una cuestión importante. En la tangente, al involucrarse los dos catetos, me quedaría menos y entre menos x. ¿Qué pasa con esto? Que si tú en una división tienes menos menos, acuérdate que el signo cambiaría a positivo en una división por la regla de los signos. Bueno, puedo seguir con el cuadrante 4, pero ya me extendí mucho. Entonces, cada cuadrante, para que me entiendas, me va a generar un triángulo rectángulo de acuerdo a la coordenada en que yo me vaya a manejar. De acuerdo a esto, vamos a tener un ángulo real, ¿sí? Que es el ángulo normal, y un ángulo de referencia. Y cada función trigonométrica va a ser ahora establecida con x para el cateto adyacente, con y para el cateto opuesto y con r para la hipotenusa.
y estas van a intervenir de acuerdo al cuadrante estableciendo por signos. Mira, aquí lo tengo. Esto sí, cópialo por favor, ten así una hojita para que lo tengas como formulario, porque lo vamos a ocupar más adelante para resolver problemas. En el cuadrante 1, el ángulo de referencia va a ser igual al ángulo normal. Las funciones trigonométricas quedan así, obsérvalas. Y entre R, X entre R, Y entre X. Suena un poco confuso, ¿sí? Como todo es en el cuadrante 1 y lo que te expliqué, todo va a ser positivo. Esto es lo que te debes de aprender si quieres saber lo de los signos. Pasamos al cuadrante 2. En el cuadrante 2, el ángulo de referencia lo vas a obtener si al 180 le restas el ángulo. O también el ángulo lo puedes obtener si a 180 le restas el ángulo de referencia. ¿Cómo obtengo estas fórmulas? Por el simple hecho de que yo puedo observar, ahorita que estaba de este lado, vamos a plantearnos en el cuadrante 2, no te voy a demostrar todo nada más para que lo visualices. Si este llegó hasta aquí, este que está con rojo, llegó hasta aquí, y esta sección está dentro del triángulo, observa que las dos juntas forman 180 grados. Si las dos forman 180 grados, si tú al 180 le restas este cacho, este ángulo, pues te va a dar este otro. Si al 180 le restas este, te da este. Por eso es la razón de estas fórmulas. Ya están pensadas de acuerdo a la posición del ángulo de referencia y ángulo real o ángulo normal. Entonces, aquí las funciones trigonométricas, fíjate aquí, al intervenir el eje negativo, todas estas se quedan negativas. Esta es negativa, esta es negativa, esta es negativa y esta es negativa. ¿Cuáles son positivas? Solamente seno y cosecante. Por eso aquí la ponemos. Seno y cosecante son positivas, todas las demás serían negativas. En el cuadrante 3, acuérdate de copiar esto y tenerlo en una hojita o en tu libreta como formulario. Entonces en el cuadrante 3 vamos a tener que el ángulo de referencia se va a obtener el ángulo menos 180 o el ángulo lo puedes obtener si al ángulo de referencia le sumas 180. ¿Ok? Ya no te lo voy a demostrar, pero vamos a confiar en estas fórmulas. Seno, observa los signos como van quedando. Negativo, negativo. Menos entre menos, esta quedaría positiva. Menos entre menos, quedaría positiva, negativa, negativa. Entonces, en el cuadrante 3, tangente y cotangente son positivas. Cuadrante 4, aquí está tu fórmula de ángulo de referencia, 360 menos el ángulo, es como obtienes el ángulo de referencia, y ángulo es igual a 360 menos ángulo de referencia. Si tú observas, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, y esta quedaría negativo. Entonces, ¿quiénes fueron positivo? Coseno y secante. Esto es nada más para ir planteando los problemas de más adelante. Espero te haya servido, chicos, y nos vemos en el próximo video.